Nosotros somos un equipo que viene de la cantera, viene de la realidad, ¿no? La gestión de una correduría se ha complicado de manera terrible. Están hartos de esa presión. Pero nos gusta mucho más hablar pues, de relevo generacional o de adaptación tecnológica. Creo sinceramente que la máquina no va a sustituir al hombre. La gente está cada vez más aislada. Es decir, le cuesta más el contacto real. Ese contacto real le parece violento, ¿no? Pronto habrá noticias de algunas asociaciones muy conocidas aquí en el sector que sí que van a estar en proyectos. Bienvenidos a la temporada 4 de Historias Aseguradas, el podcast donde analizamos lo que está moviendo al sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio, junto a expertos y profesionales del sector, conversamos para entender la actualidad, los retos y la visión de futuro de temáticas relevantes para el sector asegurador. Si eres un profesional del sector y quieres estar al día de las tendencias, quédate a escucharnos. Vamos por ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer y el lujo de estar conversando hoy con Juan David Ruiz, o mejor conocido como Juanda, CEO de Ruiz Re & Partners. Juanda, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues nada, encantado de saludarte, Martín, y de saludar a los oyentes. Pues la verdad que el placer es todo mío. Tenía muchas ganas de tener esta conversación. Como bien te dije, creo que tenés mucho para decir y además una forma de comunicar que es muy atractiva, que engancha mucho, así que encantado de esta conversación. Muchas gracias por tu gesto cariñoso. Por favor. Bueno, vamos a ver si estamos a la altura entonces. Seguro. A ver, por lo que tengo entendido, la correduría nace en Lorca en 1970, hace ya más de 50 años, y hoy por hoy tiene oficinas en toda España. Recientemente creo que anunciaron la apertura en el País Vasco también. Cuéntanos un poquito cómo fue ese camino, cómo te enganchaste tú también en la correduría. Entiendo que es una correduría familiar. Cuéntanos brevemente esa historia. Bueno, es como la historia de tantas y tantas corredurías de seguros en España, ¿no? Mi padre empezó de cero, siempre contamos la anécdota y de hecho está en la puerta de la central el Vespino con el que empezó a hacer sus primeros seguros a los vecinos en el ámbito rural de aquí de Lorca, de este maravilloso pueblo de murciano. Y bueno, simplemente fue poco a poco haciendo camino, pero su primer despacho estaba en una de las habitaciones de la casa. Y cuando yo aprovechaba y cuando él salía por ahí a hacer las visitas, me metía en aquel despacho que tenía un cuadro del edificio de Catalán Occidente, que hoy por hoy todavía sigue siendo la sede de Occident ahora. Y él era agente de la Catalana, entonces se llamaba, y me ponía ahí a jugar con el teléfono ese de la rulita, dándole vueltas y todo eso, ¿no? Esos teléfonos que ahora ya la juventud ya no sabe ni cómo utilizarlos, pues eso hacía yo, ¿no? Sentarme en la mesa y tenía claro que cuando fuese mayor, pues quería ser como mi padre. Ese era mi reto y mi ambición desde muy pequeñito. O sea que tu primer trabajo fue en la correduría y a partir de allí, bueno, fue crecer dentro Sí, de Ruiz Re. es un poquito más complejo porque terminando la carrera de ADE, de Administración y Dirección de Empresas, para incorporarme a la empresa, y aunque sí que verano, navidades, desde que tenía 16 años estaba incorporado de pleno y aprovechaba cada fin de semana para eso, o si alguna compañía por el camino quebraba y había que de repente había que ponerse a hacer externos y cambios, pues los fines de semana estábamos allí mi madre, mi padre y servidor. A pesar de eso, yo lo tenía muy claro, pero tuve un accidente de tráfico y debido al accidente de tráfico me tuve que incorporar bruscamente, ¿no? Bueno, no es que me tuviese que incorporar, sino que en vez de estar en la casa con la pata para arriba, pues dije, pues mira, con la pata para arriba, pero en el despacho. Y ya el virus del seguro se me inyectó en vena, en sangre, y desde entonces hasta aquí. Estupendo. Y obviamente hoy por hoy estamos hablando de una operación que tiene más de 150.000 clientes, que como bien decíamos están a lo largo y ancho de España, o sea que realmente vienen creciendo mucho. ¿En qué momento hay ese punto de quiebre de decir, bueno, somos una correduría en Murcia más local, a decir, bueno, si nosotros queremos crecer al ritmo que tiene nuestra ambición, tenemos que expandirnos geográficamente y no quedarnos únicamente como una correduría más de pueblo, si se quiere? Pues por un motivo también muy cercano a todas las corredurías de seguros familiares. Yo a mi padre no lo conocía nada más que los fines de semana, porque cuando me levantaba no estaba y cuando me acostaba no había venido. Y eso no lo quería para mis hijos, ¿no? Y ese era mi mantra, ¿no? Quiero ser empresario, me gustaría ser algún día estar a la altura de mi padre para poder gestionar aquello. Yo iba a la correduría y veía que él daba el toque a las liquidaciones a las compañías,
gestionaba ese siniestro complicado, atendía a los comerciales de las compañías, era el que iba a visitar las empresas para hacerle los seguros, ¿no? Entonces yo veía que era, bueno, era Super López y yo no sabía si iba a estar a la altura de ser Super López, pero lo que sí que tenía claro es que quería tener tiempo para estar con la familia, ¿no? Algún tiempo. No lo he conseguido al 100%, porque es muy difícil. Ahora tú que has sido padre, Martín, me imagino que estás por ahí, ¿no? Andando en eso, ¿no? En esa fina línea de gestionar bien al hijo que es la empresa y al hijo de verdad, ¿no? Al hijo recién nacido que tienes. Mucho ánimo. Y, y nada, en esa línea fue en la que dije, oye, tenemos que buscar cómo hacer esta empresa lo suficientemente grande o suficientemente estructurada para que no sea tan necesario, para no tener que ser un Super López e intentar ser una persona que no sea necesaria prácticamente en ninguna de las gestiones y así poder tener tiempo para pensar, ¿no? Para poder crear. Y esa ha sido mi obsesión. Y por eso, en cuanto llevaba 3 4 5 años en la empresa, pues no sé cómo los convencí a mi familia para montar lo que es hoy en la sede de Ruiz Re. Y siempre cuento la anécdota porque es la pura verdad. Nos trasladamos 8 personas a un edificio de 3 plantas que tiene 54 puestos de trabajo operativos. A día de hoy hay 46 ya ocupados, es decir, prácticamente el edificio está ya a full, lo que es la central, aunque a nivel de personal en España son más de 170 personas hoy en día, pero ya hemos conseguido llenar ese edificio, pero yo todavía no sé cómo ese niñato que se llamaba Juanda se sentó delante de sus padres y los convenció para pedir un superpréstamo y montar un edificio que, bueno, teníamos que poner vinilos y encender las luces para que pareciese que en los despachos había gente, pero no la había. Estábamos ahí 8 personas tan solo, ¿no? Éramos una correduría bastante pequeña todavía y, bueno, pues hoy por hoy, pues puedo decir muy satisfecho que algunas veces los sueños se cumplen con mucho trabajo, con mucha pasión, pero tenemos el edificio lleno. Bueno, es como que ese edificio como que representa la ambición, ¿no? Es decir, bueno, empezamos 8, pero tenemos que hacer 54 y hasta no lograrlo, de camino como que no nos quedamos por el medio. Y quería justamente preguntarte por eso, porque obviamente se está viendo desde hace un tiempo una ola más de consolidación, ¿no? De poder, como proyectos como el vuestro, de poder agrupar cierta capacidad tanto operativa como de negociación con compañías, como de obtener productos y de eficiencias internas en actores más relevantes y que no haya tanta individual, o sea, tanto corredor tan individual. En ese sentido, durante mucho tiempo lo hicieron con capital vuestro. Y recientemente, el año pasado, anunciaron esta alianza, que bien lo llaman alianza, ¿no? Y no una adquisición con Soderbergh. Preguntarte un poco cómo fue esa transición y por qué es que deciden, bueno, pasar de crecer con capital propio a, bueno, unirse con Soderbergh para poder eventualmente acelerarlo en mayor medida. Sí, sí. Bueno, a ver, no ha sido solamente la incorporación al accionariado de Soderbergh, al accionariado de Ruiz Re, no ha sido solamente por motivos económicos o de poder financiar más operaciones, ¿no? Que por supuesto también es uno de los motivos, sino también es por un tema de proyecto. Ellos son a nivel de pensiones y planes de ahorro, jubilación, son los líderes en Europa de manera indiscutible. Tienen un modelo, el modelo de Suecia, que es un ejemplo en tema de pensiones y creemos sinceramente que vamos a poder hacer un proyecto de envergadura en los próximos años en este sentido. Además de eso, ellos son los que llevan toda la parte relacionada con la consultoría para hacer todos los procesos, todo el proceso jurídico, legal, de estudio, due diligence, M&A, todos estos procesos en los cuales nosotros no éramos expertos, porque lo que nosotros somos expertos es en conocer el sector, en saber Te hiciste qué pulmón corre ahí. Claro, qué te hiciste. correduría es buena y qué correduría es mala, ¿no? En fichar y saber fichar, ¿no? Al final, ¿no? Si hablásemos en términos futbolísticos. Y esta ha sido la alianza. Por eso lo llamamos una alianza, porque vamos codo con codo. Todas las semanas tenemos reuniones para hablar de proyectos, de casuísticas, y yo estoy súper emocionado. Estoy súper emocionado porque estoy jugando en Champions, ¿no? Como se diría también, en términos futbolísticos, y puedo darme codazos con los grandes equipos, ¿no? Con la Juve, con el Madrid, con, con todo esto, pues me lo estoy dando y además de eso, nosotros somos un equipo que viene de la cantera, viene de la realidad, ¿no? Muchísimas corredurías de seguros quieren tener enfrente
a otra correduría real, que además tenga, si es posible, el CEO, si la salud le aguanta, tenga mucho recorrido. Yo me queda bastante recorrido si la salud me aguanta. Y que sepamos de qué va esto de, ¿no? Del negocio de los seguros, porque al final hay muchos fondos de inversión que contratan personal que viene de consultoría, que no tiene ni idea de qué es un seguro realmente. Y bueno, esto creo que al final la cosa va de personas, la cosa va de personas y los corredores de seguros quieren al final que sus empleados, que sus clientes se queden en buenas manos cuando ellos no estén y que puedan ir por su pueblo, por su calle, por su ciudad con la cabeza bien alta, ¿no? De haber hecho una buena operación de transición, de traslado. Y luego, por supuesto, pues ayudar mucho en los relevos generacionales. Nosotros en eso sí podríamos decir que somos uno de los expertos en poder hacer ese canje, ese relevo o hacer una nueva sociedad con el hijo, con la hija, en fin, un montón de procesos que de verdad yo estoy súper emocionado y me levanto todas las mañanas con la energía al 200%. En ese sentido, y ahora dirás que estuve leyendo bastante sobre tus notas, pero hay mucho material disponible, sobre todo en Seguros News, que obviamente, como ya sabes, acompaña, digamos, a la construcción de este podcast. Pero hablabas recientemente en una nota de hay un huracán de cambios en el sector, sobre todo en la mediación, relevos generacionales, cambios tecnológicos, que en los próximos 3 a 5 años se va a mover bastante, como se viene moviendo, pero incluso quizás a mayor ritmo. Preguntarte bien concreto, ¿crees que hay espacio para las corredurías independientes todavía pequeñitas de pueblo? ¿O crees que en realidad evolucionarán a un modelo, como bien lo pueden plantear vosotros, u otras soluciones, más consolidado? A ver, corredurías que estén bastante aisladas en poblaciones pequeñas y todo esto, y sobre todo si están especializadas, ¿eh? Están especializadas, imagínate en una zona agraria, ¿no? Hablando un poco de aquí de Lorca, pues especializada en temas agrícolas, sí que todavía pueden tener bastante recorrido, pero cada vez se pone el tema más complicado, más complejo y verdaderamente estar, de una forma o de otra, ¿no? En una asociación, en una agrupación o en una correduría en formato de sociedad o de colaboración. Creo que es un muy buen acierto y que, por supuesto, que pueden algunas mantenerse independientes algún tiempo, pero no es el camino, no es el camino y al final también necesitamos tiempo para estar con nuestra gente, para estar con nuestros amigos, para hacer nuestro deporte y se ha complicado muchísimo. La gestión de una correduría se ha complicado de manera terrible. Por eso nos están llegando también muchos casos de mediadores, de corredores de seguros que son jóvenes, tienen perfiles a lo mejor que están en el entorno de los 45, 50 años y nos piden el tema de unirse al proyecto, vender o parte de las participaciones o todas las participaciones y quedarse como gerentes simplemente para poder soltar un poquito el acelerador, ese nivel de estrés alto que llevan y que a lo mejor le están condicionando en su vida personal, ¿no? En su vida familiar. Y Ujú, esto nos está sucediendo cada vez más, ¿no? Están hartos de esa presión, presión con recursos humanos, con el personal, presión a nivel jurídico, legal, es que son un montón de cosas. Y luego las compañías de seguros, pues tampoco lo ponen fácil, porque cuando descuelga uno, se ha jubilado uno, se ha ido el otro, o sea, está un pelín complejo y esa relación que había de confianza con las compañías de seguros cada vez, pues es más con una maquinita y es más complejo. y ahí preguntarte, comentabas que algo que haces muy bien o que hacen muy bien desde Ruiz Red, particularmente el tema de fichar, ¿no? Saber cómo fichar para justamente corredurías que están operando de forma independiente se unan al proyecto. ¿Cuáles son las típicas cosas que tú miras a la hora de fichar a una persona, a una correduría, a un empresario, como para decir, tiene buena leña, tiene buena madera, me gustaría que se suma al proyecto? Porque entiendo que es de ambas partes, ¿no? Unos que eligen sumarse y otros como vosotros que le abren la puerta para que lo haga. Sí, totalmente. Buscamos siempre, sobre todo, el tema de que haya una buena simbiosis de los 2 proyectos, ¿eh? Y que haya también, bueno, pues, si es posible, también un proyecto de continuidad o de futuro, ¿no? Porque si no, al final, te lleva mucho más trabajo el tema de poder una corredura que está con problemas, el poder reajustarla, modificar, despedir gente, eso es un tema un pelín complejo y normalmente no nos solemos meter, ¿no? Nos gusta mucho más hablar, pues, de relevo generacional, o de adaptación tecnológica, o de adaptación simplemente en la estructura de compañías y ramos de seguros, ¿no? En la estrategia comercial, ¿no? Eso es lo que nos apasiona. Y eso lo miramos mucho. Pero también es cierto que tenemos ese defecto de, al final, encariñarnos con las personas
nos pasa muchísimo. Y una vez que has tenido 2, 3, 4 reuniones, has comido con esa gente al final, todos tenemos una historia siempre preciosa, porque siempre es preciosa, de verdad. Mira, recuerdo esta mañana, por ejemplo, visitar una correduría de seguros que su padre, bueno, pues era el encargado de Unión y el Fénix, ¿no? En una zona de por aquí cercana a Murcia, ¿no? Y cuando hablaba y contaba del tema de su padre, que por cierto tenía todo el águila de Unión, el águila, el emblema de Unión y el Fénix por todos lados, en el despacho, pues se emocionaba, ¿no? Y eso ya te cambia 2-0 arriba. a la Claro. hora de aplicar el factor multiplicador, ya tienes parte de poder darle un poquito más de factor multiplicador, simplemente porque has escuchado la historia, al final has visto que son buena gente, y el concepto de la buena gente en Ruiz Re nos pesa mucho, ¿eh? Nos pesa demasiado quizás alguna vez. Y entiendo también que es interesante como esta intersección de están aliados con Sorbean Partners, que como bien decías, no únicamente traen capital, sino que también todo el know-how para poder hacer M&A más rápido, eficiente, la parte legal, etcétera. Y también aprender mucho del modelo que funcionó, en este caso en Suecia. Pero al mismo tiempo también hay varios actores de fondos de capital privado que están invirtiendo y consolidando. Y entiendo que tienes como una mirada también un poco crítica a los fondos que simplemente como que van, absorben y demás. ¿Dónde está ese equilibrio en consolidar, pero no perder la esencia del canal, en cierta medida? Bueno, a ver, lo miro, simplemente me preocupa un poco qué va a suceder, ¿no? ¿Qué va a suceder con todo ese canal de empleados y sobre todo, de talento humano, ¿no? Que están en esas corredurías y que se quedan un poco en tierra de nadie, y que luego cuando ese fondo de inversión que tiene la fecha puesta de salida, pues bueno, ¿qué va a suceder? Por un lado serán oportunidades para los que sigamos en el sector, por supuesto, pero por otro lado la imagen que se puede trasladar al cliente, ¿no? De estar desatendido, no funcionando, sí que me preocupa o me inquieta. Pero por supuesto, respetando al máximo a todos mis competidores, que al final somos colegas, y bueno, simplemente que me preocupa la imagen del sector y del seguro. Por eso defiendo a capa y espada que detrás de cada proyecto haya una correduría. Y cuando hablo con un corredor para intentar que se añada a nuestro modelo de negocio, sí que le aconsejo, oye, si no es con nosotros, que sea con una correduría de verdad, ¿no? Porque si no, al final, lo que ahora mismo te puede parecer maravilloso, te puede estar dando un quebradero de cabeza dentro de 3, 4, 5 años, que tú ya estás totalmente jubilado, has salido ya del negocio, y por la calle te está un cliente pues llamando por teléfono, molestando. En fin, eso es simplemente lo que me puede inquietar un poquito, ¿no? ¿Qué va a suceder en los próximos 5 años? Este episodio es traído por Seguros News, el medio de referencia para los profesionales del sector asegurador. Y también por Wilfredo, el asistente de WhatsApp con inteligencia artificial de Folium, creado para transformar y automatizar el día a día de los corredores y agentes de seguros. Puedes probarlo gratis escaneando el QR en la descripción o ingresando a wilfredo.chat en cualquier navegador. Continuamos con el episodio. Claro. Y atando esto también con otros canales, ¿no? O sea, obviamente la irrupción de la banca de seguros en estos últimos 20 años ha sido bastante fuerte, los propios canales digitales, incluso las compañías yendo de directo. Hay una esencia del canal del corredor que obviamente ha permitido que sea el canal dominante, sobre todo en ramos personales y empresariales durante mucho tiempo, y que siga siendo así en varios ramos. Y ahora tenemos la irrupción tecnológica que también entra en este cóctel de decir, bueno, hay mucho que se tiene que automatizar porque hay mucho proceso manual, pero la línea es fina con respecto a hasta dónde se traslada eso a un automatismo y se pierde esa esencia humana. Es mucho lo que acabo de decir, pero filosóficamente, ¿dónde está esa frontera? ¿Dónde está el punto de valor del corredor que no tiene que perder nunca para justamente seguir siendo un canal dominante y no ser consumido por otros canales que, por más grandes que sean, nunca van a poder llegar? Nosotros siempre decimos que hay 2 momentos de la verdad en el trato con el cliente para tenerlo fidelizado, ¿no? Y en esos 2 momentos de la verdad sí que creemos que el punto humano es fundamental y va a seguir siéndolo, ¿no? Que son a la hora de la contratación, asesoramiento y contratación final de una póliza, y a la hora del siniestro. Eso no impide que tanto para unos procesos como para otros, y sobre todo para los procesos administrativos que hay por en medio, se automatice al máximo. De hecho, nosotros muchísimos de los procesos los tenemos automatizados, y utilicemos la IA, ¿eh? O sea, por supuesto que es increíble todo lo que se está haciendo, ¿no? Creo que ahí está un poquito la historia, y creo sinceramente que la máquina no va a sustituir al hombre y a la mujer en esos momentos, ¿no? Con lo cual,
Bueno, no, estoy tranquilo, estoy bastante tranquilo y ¿sabes qué pasa también, Martín? Que yo soy bastante más viejo ya que tú, ¿eh? Me tildo de joven, pero no lo soy tanto como tú. Y ya he visto muchas crisis. Es que he visto tantas crisis. Hemos visto la de los .com, hemos visto la de, Línea Directa, hemos visto la de Amazon, hemos visto el Corte Inglés, hemos visto en los bancos, hemos visto 1000 cosas y ahora nos viene el tema de la IA y de que nos van a sustituir y el blockchain, fue hace unos años y la realidad es que al final el cliente sigue queriendo al mediador y quiere ese punto de contacto físico, que por supuesto el conseguir tener una atención 24 horas con los otros canales es top, nosotros lo tenemos y es top para el cliente, le da un valor añadido tremendo y pues cuando necesita una grúa a un cliente, por decir un ejemplo burdo, ¿no? En un seguro de un coche, nuestro número de teléfono pasa a una centralita que le da el servicio, se hace una serie de procesos automáticos, pero luego inmediatamente en el minuto uno en el cual en el departamento de siniestros está funcionando en esa zona, hay una llamada, hay una gestión de calidad, hacia el cliente de que ha ido todo bien y todo eso, y por supuesto de ahí luego sale una venta cruzada. Es decir, que se necesitan personas y se van a seguir necesitando personas. Solamente hay algunos puestos de trabajo que efectivamente sí que se van a tener que readaptar, que eran los puestos eminentemente, pues, administrativos y que no aportaban valor al cliente. Claro. En cierta medida, si esto de la tecnología, llámese por decir tecnología de inteligencia artificial ahora, tiene un impacto positivo, lograremos que más personas se estén conectando con personas, ¿no? O sea, como que si vamos a la esencia del canal, es personas que tienen un riesgo, que no lo conocen, y tienen que contratar una póliza, que tampoco conocen. Entonces, a partir de ahí, unir eso implica mucho de conectar con la persona, entender que es un intangible, cuándo lo puede utilizar, medir su riesgo. Pero si vamos a la realidad actual, la mayor parte del tiempo está como detrás del ordenador, moviendo información de un lado al otro y no necesariamente conectando con esa persona, no estando con esa persona, tomándose un café, dedicándose tiempo justamente a conocerlo más. Si esto va bien, filosóficamente hablando, capaz que podemos dedicarle más tiempo a eso, ¿no? O sea, como que podría hasta Sí, ser hasta positivo. eso por un lado va muy bien, pero lo que pasa es que sí que estoy detectando como estamos contratando mucho personal y todo eso, estamos contratando gente bastante joven y lo que también está sucediendo es que con el tema de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la gente está muy cada vez más aislada. Es decir, le cuesta más el contacto real, ¿eh? Ese contacto real le parece violento, ¿no? Lo que a nosotros nos parece normal, salir a la calle todos los días, tocar a la puerta fría, hacer un seguro o yo tocar a la puerta de los mediadores y ver si me abre o no me abre y me tomo un café con ellos, eso para la gente joven, quitando algunas excepciones, cada vez es más complejo, ¿no? Entonces, ese tema sí será algo que habrá que trabajar con las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones estaban diseñadas en los últimos años para ser auténticos cocos tecnológicos, informáticos, de procesos. Ahí está el ejemplo de todas las tecnológicas que están ahora despidiendo a miles y miles de personas en el mundo, porque lo están sustituyendo las máquinas. Y sin embargo, hace unos años tú preguntabas y la gente, todo el mundo quería dedicarse a la programación y a la elaboración de app y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber ahí un cambio, un giro hacia el punto comercial y creo que cuanto antes se den cuenta entidades, universidades, de que tenemos que volver a la esencia, ¿no? A potenciar el tema de las relaciones humanas y que estos jóvenes venzan ese obstáculo de hacer una presentación en público, contactar con alguien en frío y todas estas cosas, ¿no? Porque si no, al final, si todos vamos a ser single, mal vamos, mal Total. vamos. Sí, sí, sí. Sí, creo que como, y me considero joven todavía, ¿eh? Pero bueno, es verdad que hay generaciones, por decir generación TikTok, que yo no estoy, pero sí que valoro mucho como, voy a poner un ejemplo de otro lugar, mi banca, ¿no? La relación que yo tengo con mi banca, no en la parte de seguros, en la parte de banca digital, valoro mucho la instantaneidad de poder hacer procesos sin tener que ir a la sucursal. O sea, realmente, o sea, como que me parece de mucho valor. Entonces eso me hace más fiel a una entidad, por más que parezca que me está alejando, me está acercando porque yo tengo autonomía, entonces valoro mi autonomía. Al mismo tiempo, si tengo algún problema real o quiero ir a pedir un préstamo, y voy a ir a hablar con alguien. O sea, voy a intentar de ir con alguien para que me ayude y para que efectivamente genere la confianza necesaria para poder hacerlo, ¿no? Y creo que el propio banco también, viceversa, para saber si yo soy una persona que, más allá de los papeles, opero como digo que soy. Y eso en el seguro me parece que está bueno apuntar hacia ahí, pero entiendo el punto donde decís que capaz que hasta ni siquiera ese contacto lo quiere la nueva generación, quiere que todo sea digital. ¿Crees que va más por ahí? O sea, que todo sea digital. O sea, que
Vuelvo otra vez a los 2 puntos ¿no? A los 2 momentos de la verdad con el cliente, ¿no? El cliente, en la renovación de una póliza o para un recibo o para yo qué sé, cambiar la domiciliación, todo este tipo de cosas, quiere automatización. Y 100%. quiere que por WhatsApp no nos pongamos aquí las corredurías con el tema de tener una app, porque no somos tan importantes como el Banco Santander, ni como Revolut, ¿no? Por poner otro ejemplo, y somos bastante menos importantes para el cliente en el corazoncito del cliente. Entonces, tener descargada una aplicación para una vez o 2 veces al año conectarse, ¡buah!, eso está ya olvídate, ¿no? Pero, sin embargo, el tema de tener un canal de WhatsApp con el cliente, eso sí, ¿no? Y tener automatizados procesos ahí para que el cliente pueda en cualquier momento, cualquier hora del día, día de la semana, poder hacer este tipo de operaciones, eso es fundamental. Y cada vez lo va a ser más. Es decir, ser un Revolut en el seguro. Pero sí que en esos otros momentos de la verdad, de la contratación, las cosas se ponen mucho más complejas. Si es complejo pedir un préstamo en el banco, como has comentado, imagínate si es complejo elegir una simple póliza para tu casa o un seguro de vida. O sea, es que es verdaderamente complejo. Son un montón de aristas que, por muy cómodo que tú lo quieras hacer tecnológicamente, no es un buen asesoramiento. Es un asesoramiento que queda bastante por debajo de lo que verdaderamente necesita el cliente. Si el cliente no ha tenido una atención personalizada humana, no va a pasar nada, porque va a entender que es normal. Pero como haya tenido esa historia, le va a parecer el programa un poquito burdo y un poquito simple. Y a la hora del siniestro, mucho más. Ahora el siniestro te pone nervioso, estás agobiado, no tienes tiempo, y que haya alguien que, sin que sea violento, intrusivo, de que te tenga que dedicar mucho tiempo, pueda estar contigo en contacto y haciéndote las gestiones, pues es una verdadera maravilla. Ahí es cuando tienes el cliente fidelizado para siempre. Y luego, para llevar a uno de los últimos temas de la conversación, que tiene que ver más con el mundo de asociaciones, obviamente están en parte de ADECOSE, Mediavans, entiendo que también son parte de FECOR, corrígeme, si me equivoco. Eh, Obviamente hay muchas asociaciones del sector que lo que buscan era justamente poder agrupar cierto tipo de corredurías en ciertos temas afines, tanto a nivel compañía como a nivel tecnológico o inquietudes, para poder volver a su propia correduría más efectiva. ¿Hacia dónde crees que evolucionarán estas asociaciones en general, sabiendo que las que te mencioné son bastante distintas en sí mismo, pero en general el asociacionismo dentro del mundo de corredores, ¿hacia dónde crees que tiene que evolucionar en los próximos años? Bueno, el asociacionismo está evolucionando también hacia economías de escala. Están todas las asociaciones hablando entre ellas, generando uniones. Recientemente Mediavance estaba para unirse a una asociación y convertirnos posiblemente en la principal asociación en volumen de negocio. Tristemente, al final los egos y las personas, ¿no? Al final, el no querer perder la silla o el bastón de mando en un momento determinado hace que algunos proyectos no vayan bien, pero pronto habrá noticias de algunas asociaciones muy conocidas aquí en el sector que sí que van a estar en proyectos en común y en unirse, ¿no? Las compañías de seguros están hartas de esas asociaciones que solamente eran para conseguir un punto más de fee y para que les puedan pagar las fiestuquis, los congresos, convenciones y demás fiestas, y de eso están hartas, como es normal, y quieren asociaciones que tengan proyectos, que de verdad aporten algo a la mediación y sobre todo a ellas, a las compañías. Al final, las compañías que apoyan a las asociaciones son porque les quitan trabajo, ¿no? Porque les hacen las cosas más simples, y que en vez de tener que visitar a 40, 50, a 100, a 200 corredurías de seguros, tener un único acuerdo les supone que la gestión interna y los costes internos sean inferiores, ¿no? Entonces, está clarísimo. Las asociaciones tienen que tener proyectos. Mediavance, ahora, tras esta incorporación fallida a esta otra asociación, está dotándose de nuevo de un proyecto. Nuevos asociados se están incorporando y, bueno, pues va a ser una de las que estará ahí en el sector. Pero no descarto que continuaremos buscando el tema del asociacionismo dentro de las asociaciones, porque tiene todo el sentido del mundo el tema de la economía de escala. En los corredores, en las asociaciones y, por supuesto, en modelos como el nuestro, ¿no? Que aspiramos a ser, como siempre digo, la correduría número uno en España. Y a ese punto me tocaste para el final, justamente. Eh, y lo quería conectar con algo del principio que declaraste en su momento cuando ingresaste en la correduría, esa intención de montar
el edificio con 54, creo que dijiste, puestos de trabajo, siendo 8. Y ahora trazaste ese objetivo de decir, queremos ser la número 1 en la península ibérica, que eso implica, creo que manifestado como 100 millones de primas intermediadas, están en camino hacia las 20, entiendo yo, corrígeme si No, hay el no, número. en millones de primas vamos este año a superar los 100 millones de En primas. millones de ingresos, perdona, sí, en No, millones de claro, ingresos. hay Están en otra, ahí falta un poquito todavía, pero tenemos la ilusión y tenemos las ganas. Y sí que es cierto que cuando yo le conté a mi padre que quería ser la corredora número 1 en España en el año 2004, pues me miraba atónito, porque claro, estábamos allí en una oficinita y éramos 8 personas, y me miraba atónito diciendo: "Este niño no tiene arreglo". Y ahora, pues bueno, ya en el ranking, cuando me ven el ranking cada año, y que estamos ya ahí en la primera página y seguimos subiendo escalones, pues ya no me puedo reír tanto yo de aquel niño, que ya no es niño. O sea que, Exacto, bueno, ahí seguimos con mucha ilusión. Digo la frase, y me gusta decir la frase porque algunas veces algunos competidores se echan las manos a la cabeza, pero si no llego a ser el número 1, habré disfrutado mucho del camino, y eso no me lo va a quitar nadie. eso totalmente. Y quería preguntarte, y obviamente estamos hablando de ingresos, no de primas, perdona, ¿qué es lo que frena hoy? O sea, si queremos eso apuntarlo al 2030, ¿dónde está hoy por hoy como el principal punto? Hay, obviamente, tiempo, creo que estamos en una era de la instantaneidad que nos demanda como, bueno, todo ya, bueno, el tiempo es necesario, pero ¿qué otras grandes cosas son los proyectos que tienen como justamente para poder llegar a ese hito? Hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿eh? La primera, yo aprender el inglés, que no sé manejarme con el inglés, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, desde una cosa tan simple como esa, porque si quiero ser el número 1 en España tengo que manejarme con el inglés, eh, desde una cosa tan simple como esa a manejarme también en el sentido de que bueno, tiene que seguir creciendo la empresa, tenemos que hacer proyectos muy chulos dentro de Soderbergh, a nivel no solamente en España con mis aliados como son Galilea o RSM, sino también a nivel europeo. Y bueno, eh, futuro es que es súper esperanzador, y sobre todo es alucinante. Cada día hay una cosa nueva, algo nuevo, y yo consigo el que era mi sueño, ¿no? Que era no tener que estar detrás de una mesa de despacho todos los días haciendo lo mismo, ¿no? Y la verdad es que no tengo ni mesa, y estoy muy contento, ¿no? Y bueno, si me quedan 15, 17, 18 años de carrera profesional, pues voy a darlo todo para intentar llegar a ese número 1. Ganar la Champions, porque la Champions la está jugando, eso ya lo dijiste, ahora hay que ganarla, ese es el punto. Efectivamente, hay que ir a por la orejona. Exacto. Juanda, muchísimas gracias. Si te parece, entramos en la última sección, que es el ping-pong de preguntas, que son unas 5 preguntas donde tienen como una respuesta cortita. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Y ahora, el ping-pong de preguntas. La primera, ¿cómo definirías al seguro en una palabra? Confianza. Si tuvieras que identificar un cambio en el sector asegurador que va a ser el más importante en los próximos 5 años, ¿cuál dirías que es? Si es en el español, debería de ser el sistema de pensiones y la forma de pensar en la jubilación de las personas. Creo que es lo más importante que debería de acometerse. Si tuvieras que recomendar un libro a la audiencia, ¿qué libro recomendarías? Uf, tantos empiezo a leer y no los termino nunca, que es muy difícil, pero hace poco que me hizo bastante mella la autobiografía de Will Smith. Ok, de Will Smith, mira. No Sí, la sí. leí. Soy muy de las biografías, así que la voy a anotar. No la tenía. Bien. Si tuvieras la posibilidad de cenar con una persona, con cualquiera, puede ser viva, muerta, ¿con quién sería? Hombre, con Steve Jobs. Si tuvieras que definir cuál es la banda sonora como de tu vida, una banda, un disco, una canción que digas, este es el que me identifica, ¿cuál sería? Bueno, voy a tirar un poquito para mi tierra, y ahora que tenemos tantas y tantas bandas de música murciana que llevamos con orgullo, aparte de los deportistas, tiraría con una mezcla entre canciones de Arde Bogotá y de Viva Suecia. Juanda, muchísimas gracias por esta entrevista, la verdad que la he pasado fenomenal. Creo que estuvimos a la altura de lo que dijimos al principio, de que sea entretenida. Ya hace más de 30 minutos que estamos conversando. Y bueno, espero que también la hayas disfrutado tú. Me consta porque por la sonrisa que tenemos los dos, sí, a pesar de las ojeras que tienes por ese niño tan pequeño. Grande, Juanda, muchísimas gracias. Nos encontramos en el próximo. Fuerte abrazo, Martín. Chao, chao. Esto ha sido Historias Aseguradas, el podcast donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios cada 2 semanas, los lunes.
Suscríbete en Spotify o en YouTube para no perderte ninguna conversación clave del sector. Nos vemos en el próximo episodio.